Muy buen día a todos y nuevamente sean bienvenidos. Saben que siempre es un gusto poder saludarlos a través de este medio. En esta ocasión veremos la práctica número 10 en la que implementaremos un teclado matricial. Si recuerdan, hemos conectado un botón por cada terminal de entrada en el microcontrolador. Y lo que haremos en esta ocasión es describir cómo es que podemos usar un mayor número de botones con un menor número de terminales. Y eso se logra con la implementación de un teclado matricial. Aunque el diseño de la práctica es un teclado muy sencillo de 3x3, la estructura del programa tiene la flexibilidad para implementarlo con un mayor número de posibilidades. Aprovecho la ocasión para reconocer todo el trabajo elaborado hasta el momento por todos ustedes, ya que resalta la creatividad, el ingenio y el esfuerzo en cada uno de los trabajos presentados. No se les olvide que estamos atentos a todas sus dudas en el grupo de WhatsApp. Vamos a comenzar, yo soy Faz y les agradezco compartir este espacio el día de hoy. Muy bien, vámonos con la práctica de teclado, que es el teclado matricial de 3x3. Y en la siguiente lámina observamos qué es lo que se requiere para este diseño del teclado matricial. Podrán observar que en el puerto B tengo conectado un display y el teclado lo tenemos conectado en el puerto C. ¿En qué consiste la práctica? Consiste en que por cada botón que yo oprima en el display va a aparecer el valor correspondiente a la tecla que estemos oprimiendo. Es decir, si oprimo el botón número 1 en el display, debemos de observar el valor del número 1 y así sucesivamente con cada uno de los valores que tengamos disponibles en ese teclado. Si ustedes observan, tenemos un teclado matricial de 3x3 porque de esa forma aprovechamos la estructura del display que hemos usado hasta el momento para visualizar los valores entre 1 y el número 9. En el momento en que no oprimamos ningún botón, ustedes tienen la opción de que aparezca el 0 o simplemente que aparezca un guión indicando que están listos para poder utilizar lo que es el teclado matricial. Pasamos a la siguiente lámina y aquí tenemos una forma más gráfica de visualizar lo que es el teclado. Tengan cuidado porque lo que es en el proto es un poquito complicado este arreglo matricial y no se presta para poder implementarlo. Ustedes lo van a implementar en el simulador de Proteus y es un poquito más flexible la conexión matricial. Tengan en cuenta que aquí el puerto C, la parte superior, yo tengo aquí los resistores y en la parte superior tengo C0, C1 y C2. En la parte inferior, que no correspondería al C3, C4 y C5. Estos recuerden que no es como están las terminales del microcontrolador y lo hago simplemente para que se vea un poquito más gráfico el cómo está operando o cómo opera el teclado matricial. Tengo aquí, si ustedes observan, una serie de terminales que me forman el arreglo matricial del teclado. Tengo aquí los push button o los pulsadores, los cuales van a corresponder a cada uno de los valores entre 1 y 9. Entonces observen que aquí las terminales no se tocan, simplemente se forma este arreglo matricial. En la parte inferior y en la parte aquí del lado derecho, las terminales están al aire, no van conectadas a ningún lado. ¿Sale? Tengan cuidado con eso porque si no estaríamos provocando aquí algún error en la implementación de esta práctica. El pulsador es el que se va a encargar de hacer la conexión de las terminales correspondientes y con ello iremos generando los valores en el display. ¿Cómo es que funciona un teclado matricial? El teclado matricial funciona a través de un barrido en el que yo tengo estas terminales de C0, C1 y C2 como terminales de salida. Aquí voy a generar una serie de valores para que en conjunto con los pulsadores yo pueda detectarlos en las terminales de entrada C3, C4 y C5. Recuerden que estas terminales tienen el resistor de pull-up y todo el tiempo se está llevando a cabo la lectura de un 1. Nosotros lo que vamos a hacer para poder detectar qué botón fue el que se pulsó
es en las terminales de salida ir generando un 0 para que tengamos la posibilidad de ir activando cada una de estas columnas y de esa forma poder identificar los valores entre 1 y 9. Si vemos aquí la lámina, si yo genero un 0 en la terminal C0, podemos observar que puedo habilitar esta columna. Esta columna está etiquetada con las terminales o los botones 7, 8 y 9. Si ustedes notan, aquí generamos un 0 en esta columna y si yo detecto un 0 en C3, estoy pulsando el botón número 7. Si yo detecto un 0 en la terminal C4, estaría detectando el botón B8. Y de igual forma, si en C5 detectamos un 0, estaríamos detectando el botón número 9. Esta columna para detectar los botones 7, 8 y 9 se va a habilitar con la combinación de salida en la que C0 es igual a 0, C1 se mantiene en 1 y C2 se mantiene en 1. ¿Para qué? Para que no haya ningún cambio en las otras dos columnas de los botones del teclado matricial. Si ustedes observan, tenemos aquí un resistor de 100 ohms, el cual sirve como protección por si a mí se me ocurre en el instante que se genera esta combinación oprimir otro botón. Si ustedes observan aquí en las terminales de entrada, al tener el resistor de pull-up habilitado, estamos teniendo una lectura de un 1. Y si a mí se me ocurriera oprimir algún otro botón de estas dos columnas, surgiría un problema o un conflicto, porque si tenemos dos unos, se generaría pues un problema en las terminales de los puertos. Entonces, para poder proteger y no dañar nuestro microcontrolador cuando surja ese conflicto, lo que se hace es colocar este resistor de 100 ohms para proteger lo que es nuestro microcontrolador. Muy bien, pues vámonos a habilitar la siguiente columna y con ello C1 ahora va a tomar el valor de 0. C2 y C0 conservan el valor de 1 para que no generemos ningún cambio en las entradas de los terminales de entrada. Y esta columna lo que va a hacer es habilitar los botones 3, 4 y 5. Si yo oprimo aquí el botón número 4, C3 va a ser igual a 0. Si yo oprimo el botón 5, ese 0 va a ingresar en la terminal C4. Y si finalmente oprimo el botón en la terminal C5. Finalmente, para habilitar la última serie de botones que corresponden al botón 1, el botón 2 y el botón 3, es generar la combinación de salida como lo tengo mostrado aquí en la lámina. Es decir, C2 toma el valor de 0 y las otras terminales conservan el valor de 1 para que no detecte ningún cambio en esas otras dos columnas. La única columna que se va a habilitar es la del botón 1, la del botón 2 y la del botón 3. Cuando yo tengo una salida en la que C0 es igual con 0, tengo la posibilidad de que al oprimir el botón 1, C3 se vaya a 0. Y de igual forma B2, si yo lo oprimo, tengo la posibilidad de que C4 ingrese un 0. Y finalmente, para detectar el botón 3, yo lo detecto en 3. Yo lo detectaría con C5 igual con 0. Esta estructura, si ustedes observan, es la del teclado matricial. La forma en cómo funciona es que se genera una especie de barrido en la que constantemente estoy generando estos valores de salida para que pueda yo ir habilitando periódicamente las columnas correspondientes a los botones y en el momento que coincida con el botón que yo estoy oprimiendo poder detectarlo. Vámonos aquí a las sentencias o a los enunciados del teclado matricial. Y para poder probar la columna correspondiente al botón 7, 8, 9, lo que hacemos es, si ustedes se acuerdan, habilitarlo con la combinación que tengo aquí mostrada en rojo. Es decir, C0 toma el valor de 0 y con ello, si detecto
Si observan, seguimos generando el mismo valor de salida en las terminales del puerto de salida y lo que se genera en la entrada es un cambio. Ese cambio en el que C4 es igual con 0 significa que se ha oprimido el botón 8. De igual forma, para poder detectar el botón número 9, lo que sucedió es que ahora C5 toma el valor de 0 porque está oprimido ese botón. Si ustedes observan aquí en esta parte en rojo, el valor de salida es el mismo. Lo que va a cambiar para detectar el botón 7, 8 y 9 va a ser las entradas de las terminales C3, C4 y C5. Y entonces, con estas sentencias que las puedo implementar en lenguaje C con la estructura del if, puedo ir armando lo que es el programa para el teclado matricial. Sucede lo mismo para detectar los botones del 4, 5 y 6. Si ustedes observan, voy a pasar aquí rápidamente los enunciados. Y ahora, para poder detectar esa serie de botones o esa columna, C1 se va a quedar con el valor de 0, porque es la columna que va a habilitar el botón 4, el botón 5 y el botón 6, en donde va a haber cambios para poder detectar esos botones en las terminales de entrada. Y si ustedes observan, C3, C4 y C5 van cambiando conforme yo vaya detectando esos botones. Finalmente, para la última columna sucede algo similar en cuestión de la combinación de salida. La única que se habilita es con un valor de 0 es la terminal o el pin C2. Podrán observar que tengo ese pin con el valor de 0 para habilitar los botones 1, 2 y 3. ¿Cómo es que detectamos si oprimimos el botón 1, 2 o 3? Lo vamos a detectar con las terminales de entrada y esos cambios los vamos a ver reflejados en esta parte de las terminales y detectaremos el botón 1, el botón 2 y el botón 3. ¿Cuáles son los entregables? Bueno, para el formato de la práctica recuerden que hay que colocar todos los datos de ustedes. Hay que colocar el código fuente, la configuración de los periféricos y el programa principal. La configuración de los periféricos es en donde voy a colocar el display y en donde voy a colocar el teclado matricial. El teclado matricial por ahí, si ustedes encuentran en Proteus, teclado ya armado, simplemente hay que identificar cuáles son las filas y cuáles son las columnas y lo pueden colocar. Si no, pueden ir colocando los push button para identificar cada uno de los botones y con ello poder ir estructurando lo que es el circuito de la práctica. El programa principal, recuerden que hay una estructura propuesta en el formato de la práctica. La estructura del programa es como está mostrado aquí en el video, el circuito, y pues simplemente hay que verificarlo y echarlo a andar. No se les olvide colocar en su formato de la práctica el circuito eléctrico en Proteus. Esto debe de corresponder con el programa, lo que ustedes han configurado y simplemente para cotejar que todo lo que hicieron coincide con el circuito eléctrico que están ustedes entregando. No se les olvide anexar el link del video del correcto funcionamiento del circuito. Puede durar ahí 1 minuto o 2 minutos. Verifiquen el teclado matricial al pulsar cada uno de los botones, que en el display aparezca el valor correspondiente a cada uno de ellos. Nuevamente les agradezco haber compartido este espacio el día de hoy. Espero que todos se encuentren bien y nos estamos viendo para la próxima.